Frente Amplio, ¿cómo andás? Ando bien, ¿qué querés que te diga? Ahora. Ando bien, pero la declaración de Botana es minuto a minuto. Hace unos minutos fue que reafirmó sus dichos, Claro. entonces estamos siguiendo esto ¿Pero tiene ahora. algo de razón? No, nada, es terrible y me indigna demasiado. A ver. Primero porque él aclara por un lado, no estoy diciendo que es un partido, que esté Sí, sí, vinculado, claro, pero, cuando hay un pero ya es complicado. Estamos en una región donde el narcotráfico avanza a pasos agigantados. Nosotros no somos la excepción a nada, se vive la violencia en los barrios, no solamente es en término macro narco, sino también la violencia que se vive en muchos barrios que está íntimamente ligado. Ahora, dar declaraciones así, diciendo que el Frente Amplio ha facilitado esto, me parece avergonzante y me indigna muchísimo. Es una falta de respeto total falta de respeto de un senador de la República. Yo puedo entender este comentario de algún vecino o lo que sea, comentando en redes sociales, que leemos de todo. Ahora, se supone que la investidura de un senador de la República tiene que tratar con mucho más respeto. Bien. Entonces, terrible. Cambiamos de tema. Se supo que llegó a Uruguay el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado, es decir, no investigado, condenado por delitos de corrupción, el expediente Sobornos 2012-2016. Llegó a Uruguay, no puede pisar Ecuador porque va en cana. Y se reunió con, Rafael Michelini, que lo fue a esperar, se reunió con Fernando Pereira y con otros autores. Entrevistó también a Carolina Cose. Se lo pregunté hace un rato en La Mar en Coche a Fernando Pereira, te lo pregunto a ti, ¿no es por lo menos inconveniente esta reunión? Mira, yo soy totalmente honesta, me enteré cuando el hecho estaba consumado, no es que me enteré semanas previas que esto iba a suceder, ni días previos. Yo creo que puede haber sido contraproducente, sí, no tengo tampoco ningún problema en decirlo. Creo que la situación en general de América Latina está muy compleja por varias razones. Algunas, los países vecinos nomás, no hay que irse muy lejos tampoco, que es noticia a diario, así que quizás pudo haber sido así contraproducente, no tengo ningún problema en decirlo, no sé obsecuente, eso Bien. creo que ha quedado claro. Una acotación, si Sí. me permite, porque está en todos los medios este tema. Sí. El señor Correa está refugiado, es decir, hay un país de Europa que cree que Bélgica, que cree que es falso ese juicio que le hicieron y siente que es un perseguido político y lo refugia en su país. A su vez, Interpol no pide su captura. Eso te iba a decir. Únicamente pide la captura el gobierno, que otro gobierno cree que actuó para perseguirlo. Entonces no entiendo el escándalo porque esté aquí Rafael. La verdad que no lo entiendo. No, y aparte, Para refrendar lo que tú dijiste, me decía recién Pereira, hacía hincapié en que Interpol no lo busca, Obvio. digamos. Uruguay menos, por supuesto. Entonces, que él eso refuerza que es un caso de lawfare, Claro. de persecución. Y la en justicia- el caso de Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, él está convencido que es un caso de persecución. sin duda, porque aparte... ¿Cómo? Y hubo un país que estuvo Como convencido fue que lo refugió. Lula y Dilma en su Bueno, momento. pero la justicia Pero está es la postura del presidente del Frente Amplio. Obvio. En Ecuador la justicia hace décadas que está politizada. Totalmente. De hecho, el vicepresidente de Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, después se le dio vuelta, lo terminó traicionando Lenín Moreno, ¿usted se acuerda? sí, sí. La cuestión es que no está solicitado por la Interpol, ¿no? Sin embargo, ahora... Nosotros creemos en la justicia internacional de esos países cuando a Dilma Rousseff la desplazan del cargo y años más tarde se dio cuenta que no tenía ningún tipo de antecedente judicial. Lo mismo hicieron con Lula cuando lo encarcelaron. Bueno, esto da a pensar, Claro. que la política internacional y la justicia internacional tiene graves problemas que por suerte no llegan a Uruguay. Bien. Otro tema, Julieta. Es un ping-pong esto, me encanta. Hoy es más interactivo, ¿viste? Escucha, conferencia de prensa del presidente y del ministro de Economía. Se prepara esta ley de inversiones de competitividad e innovación. Y la idea es, hablaba Orsi, de desempapelar, ¿no? Ahora, esta buena idea, me parece, de desburocratizar y facilitar la competitividad, también es lo que está haciendo Milei y Sturzenegger en Buenos Aires con el asesoramiento de Talvi. Además, ¿cómo lo ves? Bueno, el ministro ayer anunció junto al presidente de la República
4 medidas puntuales, como decías, que una habla de la desburocratización, también en quitar tanto papel físico, el desempapelamiento, y también de eliminar algunas trabas que tienen que ver con la DGI, para facilitar y promover justamente la inversión, que sea más fácil en cierta forma, más sencillo, y también con menos costo para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son más del 80% de las empresas de nuestro país. Y eso es importante independiente de quién tome la medida, del presidente que lo está haciendo. Creo que son medidas adaptadas a un mundo que ya se vino y que nosotros tenemos que acompasar. También anunció que antes del 31 de mayo, o por esos días, va a ingresar un proyecto de ley por la competitividad y la innovación. Creo que ahí hay un punto importante. Por supuesto, todavía no sabemos el contenido del proyecto, no solo porque no ha ingresado, porque ingresa a fines de mayo, sino porque está la apertura de que las cámaras empresariales y el PIT-CNT y diferentes actores involucrados puedan incorporar, hacer llegar medidas que consideren que son esenciales para mejorar la competitividad y la innovación en nuestro país. Entonces creo que eso también es una apertura que diferencia bastante. No es solamente el gobierno pensando esto, sino involucrando a las cámaras empresariales y a diferentes actores involucrados, y sigue la misma consonancia de un Ministerio de Economía y Finanzas. Yo ya he dicho en varios lados que Don es mi ministro favorito. Al principio me costaba un poco, porque digo, hay ministros que se me van a poner, que me van a también pasar es el favorito de la oposición, no tengo duda. Pero porque yo creo que de verdad hay un equipo que está obsesionado en atraer inversiones a nuestro país y en dinamizar la economía y que la economía crezca. Y a veces son medidas muy complejas y a veces son medidas más simples, por llamarlo de alguna forma, sin minimizar, por supuesto, como poder desburocratizar, poder sacar tanto papelerío para las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que muchas veces la burocracia estanca el crecimiento. Bien, hay otro tema, que es esta propuesta del secretario de Presidencia, además compañero del sector tuyo, Alejandro Sánchez, de abrir las empresas públicas, no para vender acciones de las empresas públicas, debió aclararlo Pacha después en un video en YouTube, sino generar fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas, propiedad de entes públicos. Mi pregunta es, pensando en el Frente Amplista promedio que hoy nos está mirando, ¿esto no tiene un tufillo, un aroma a privatizar empresas públicas? No, de ningún tipo, eso quiero dejarlo claro de entrada. Nadie está hablando de privatizar empresas públicas, ni mucho menos. De hecho, también dejar claro que las empresas no se pueden vender acciones de las empresas públicas, no tienen acciones las empresas públicas. Para empezar no tienen acciones. Para empezar no tienen acciones. Bienvenida a la discusión sobre este tema. Un paréntesis, creo que todo el tiempo estamos discutiendo cosas de agenda coyunturales que por supuesto tienen que ser así, pero en algún momento necesitamos pensar más proyecto país hacia adelante, más en el largo plazo, y creo que esta es una excelente oportunidad. Ahora volviendo, no es privatizar porque no se puede, las empresas públicas no tienen acciones, porque son entes en realidad, por lo que no hay acciones que se puedan vender. Esto que propone Pacha, primero es dar esta discusión del sentido, del rol y cómo promovemos nuestras empresas públicas. Este ejemplo de lo que se propone en la discusión, porque todavía no hay nada concreto, ya se hizo en UTE con los parques eólicos, donde se armó una sociedad anónima, y el uruguayo que tiene algunos ahorros, no tienen por qué ser ahorros millonarios, sino que hay uruguayos que pusieron $500 en los parques eólicos, que ahí sí, en proyectos que generan acciones, puedan ahorrar e invertir en su país, en sus empresas públicas, no solamente en bancos privados. Y creo que es una excelente oportunidad para potenciar esa inversión de las empresas públicas y que puedan incluso tener mayor competitividad. Pacha le decía muy claro, pensar en Antel, generando, vendiendo sus servicios en Argentina, en Brasil, pensar con otra cabeza en un mundo que ya se vino, como decía hoy, con las medidas del MEF, pensar en cómo dotamos de valor y de inversión a nuestras empresas. Creo que es una discusión importantísima y que lejos está de privatizar, ni mucho menos. Eso, al contrario, creo que le da mucho valor a nuestras empresas públicas. Bien, te tiro una más y abro el juego del panel. Yo pensaba, recién te lo decía, el Frente Amplista promedio, ¿no? Muchas veces las críticas son por izquierda, digamos, los corren por izquierda, como se dice ahora. Y basta mirar el último carnaval. No sé qué tan murguera sos. Bastante. Bien. ¿Fuiste al carnaval? Sí, fui muchas veces. Bueno, habrás visto que ligaron unos buenos palos, sobre todo el MPP.
digamos, el Frente en general, Orsi en particular y el MPP también. Había cuplés enteros dedicados al MPP. Algo de todo esto despertó cierta autocrítica. ¿Tú entendés que las murgas, que además se sabe tienen sensibilidad izquierda o progresista por lo menos, ¿te pareció atendible la crítica? Creo que hubo de todo. Yo soy bastante murguera. Me parece que el rol de la murga es la crítica en general y que tiene que criticar al gobierno de turno, esté quien esté. Ya en los gobiernos de Pepe me acuerdo que también eran críticas altísimas, también en los gobiernos de Tabaré. Yo esperaba la crítica, o sea, creo que me habría indignado mucho más si notaba una obsecuencia y si no había un cuestionamiento y una crítica a nuestro gobierno, porque se perdería el sentido de la murga. Si hay una murga que no critica al gobierno, ¿cuál es el sentido de la murga? De acuerdo. Entonces, ahí creo que lo esperaba y me planté en muchísimos tablados y vi muchas murgas, no todas, pero muchas sí. A mí lo que más me interpeló es lo que refiere a la violencia en las escuelas, a la violencia, a la situación que viven las maestras. Me sensibilizó mucho el cuplé de la trasnochada hablando de las maestras. Doña Bastarda, por favor, le aplaudí de principio a fin. A la murga ganadora también. Está bien, pero ponele, también tenés un queso, creo que Sí. fue Queso Magro, que habla como cierto que el crecimiento exponencial del MPP tiene que ver con que alguien no tiene idea de los temas que se está discutiendo, pero tiene 100.000 seguidores, bienvenido. Entonces, eso es un cuestionamiento fuerte. Sí, y ahí te nombraba recién las críticas que me interpelaron o que me llegaron más, o que realmente creo que estamos en un debe. Y por otro lado, están esas críticas que... Después están las críticas más graciosas y la de Queso Magro, hay cosas que me parecieron un poco injustas. Y lo digo también con total respeto a que las murgas puedan decir lo que quieran, por supuesto. No, pero también se les puede criticar. Pero también hay una parte que critican a la gente que va con las remeras de Pepe como de una forma fanatizada. No me acuerdo textualmente porque además ya pasaron varias semanas. Como incluso, no sé, burlándose de quienes usan las remeras de Pepe y van así como sea tipo barra brava. No sé, a mí eso me cayó un poco mal, porque como para nosotros es una figura importante y para el pueblo uruguayo también quedó demostrado no solamente en la cantidad de gente que lo fue a despedir, sino en su aprobación inmensa. Eso me pareció una de más. Bien, Bambi. Sí, como legisladora joven, ¿cómo ves a la juventud en el Uruguay? Y la diferencia... Y si no hay diferencia entre aquellos cuando vos eras joven y participabas de repente de los encuentros y lo... Cuando no era legisladora. Cuando no era legisladora. Según la tarjeta joven, hasta los 22. En este país, además. Pero escúchame. Además la edad se lleva adentro, no importa. Mira cómo le arreglaste ahora. Por supuesto. Pero hay tipos que escúchame, hay tipos que llegaron a los 60 y yo tengo 60, voy para 61. Pero y la verdad que me siento un pibe. Escúchame. Es cuando uno lleve la edad. Pero si vas al hijo, uno te la tarjeta joven. No, por supuesto que no. Por supuesto, no, pero te quería la que tengo. Pero pará, te quería preguntar lo siguiente. Cuando vos militabas y de repente le reclamabas a gente de tu sector, ¿te reclama lo mismo? ¿No hay un estancamiento de soluciones para la juventud en este país? Sí, mira, yo ahí he cambiado, creo que he hecho un proceso madurativo y en ese sentido. Yo ahora me alejo mucho de lo que se llama la agenda joven. Exacto. La agenda joven, correcto. Eso es un concepto que me rechina muchísimo y que lo discuto siempre en todos lados. Porque siempre es como, bueno, la agenda joven, la agenda de derechos, la regulación del cannabis. Discutamos los temas de ustedes, el tema de los jóvenes. Y eso hasta hoy es algo que es una tranca muchas veces para discutir. Creo que los problemas reales que afronta la juventud, que son estructurales, que los reclamaba también antes de ser legisladora, y es algo por lo que ahora peleo también con mucha más responsabilidad por el cargo que ocupo, por supuesto, son los problemas históricos. Es la falta de trabajo, no poder generar una primera experiencia laboral de calidad. De los desempleados, el 40% tiene menos de 25 años. Es no poder independizarte de la casa de tus padres, no tener independencia económica para construir un proyecto de vida. Ahora creo que esto está incluso
más sobre la mesa, que está atado también a la salud mental, el no poder tener un proyecto de vida, no poder irte de la casa de tus padres, no poder estudiar y trabajar a la vez porque es incompatible y demás. Y creo que siguen siendo los mismos problemas, incluso históricos. E incluso, yo soy diputada por Montevideo, lo digo siempre, no dejo de ser profundamente freventina. También hay un desfasaje en el interior del país donde es muchísimo más difícil conseguir trabajo. La situación del litoral ahora es realmente compleja. Entonces, ahora con mucha más responsabilidad. Y también lo que me pasa, que no, por supuesto no es minimizando la participación de los legisladores o de los dirigentes de mayor edad, es que creo que hay una generación de la que formo parte que podemos interpretar un poquito más ese mundo porque lo vimos en carne propia. Claro. El cambio del mercado laboral, el avance de la inteligencia artificial, lo que implica estar conectado permanentemente con el teléfono. Hay una interpretación ahí que hay que materializarla en soluciones. ¿Y cómo incentivar porque hay muchos jóvenes que no terminan el liceo? Y eso también, para lo que vos decís de la reinserción laboral o la inserción laboral por primera vez, es difícil. Sí. ¿Cómo no le encontramos la mano para que el joven termine el liceo? Termine el liceo, algo que podría ser algo básico. Que debería ser universal. Exacto. En el mundo ideal. Exacto. Bueno, ahí de verdad creo que multiplicar por 5 las becas UTIA, las becas de la educación media, como lo hicimos en este presupuesto nacional, es un espaldarazo, porque muchas veces de verdad es la falta de oportunidad y el tener que trabajar antes de tiempo, porque no tenés opción y porque no tenés para comer y punto. Entonces multiplicar por 5 las becas UTIA, que pasen a 70.000 y multiplicar también su importe, que pasen a 25.000 para la educación media, es también poder garantizar que se pueda estudiar. Ampliar los comedores de secundaria, que pasen a atender a 40.000 estudiantes de secundaria, es también generar la oportunidad de que se pueda que puedan terminar el liceo como el requisito mínimo para acceder a un laburo a un primer trabajo, claro. Mira, una cortita también, el otro día se firmó un convenio, es un poco del chivo también, entre la Intendencia de Río Negro y la UTEC. Yo soy gran defensora de la Universidad Tecnológica, para mí es lo mejor que hizo Pepe Mujica. Y se firmó un convenio entre la Intendencia de Río Negro y la UTEC para que estudiantes de la UTEC, estudiantes avanzados, puedan mejorar la gestión municipal con la innovación y la tecnología de la UTEC, puedan mejorar la gestión municipal en la Intendencia de Río Negro. A partir de un plan de becarios puedan sistematizar mucho más la burocracia que tienen las intendencias, la lentitud, puedan pensar también soluciones para los semáforos y demás, y creo que es una sinergia súper necesaria. Buenísimo. Te mando, a propósito de Río Negro, te mando saludos Heber Schulze, que dice que es de Fraiventos como vos. Saludo a toda la gente de Fraiventos. Sé que este programa lo miran mucho en el interior, así que aprovecho para mandar un beso a todos Fraiventos. Yo recién, como una suerte de hilaridad, preguntaba si lo que decía Botana era él o era inteligencia artificial. Si pasaron para atrás su entrevista recién, yo podría preguntar, ¿eso dijo la diputada o es inteligencia artificial? Acaba de afirmar que su ministro favorito es el ministro más conservador y el único ministro al cual la derecha lo apoya y lo alaba permanentemente. ¿Me puede explicar por qué? Yo no creo que sea el ministro más conservador, eso... ¿Es el más izquierdista que usted? Capaz que el más conciliador. Yo creo que conciliador sin dudas que sí, y creo que O'Donnell tiene una mirada innovadora frente a este mundo que se viene, y creo que es lo que se necesita, poder mirar un poquito más allá, en general, a la hora de promover las inversiones, de pensar por fuera de las estructuras habituales que a veces nos encasillamos, mismo dentro de los partidos políticos, los dirigentes, y creo que él ha tenido una mirada más allá. Yo una de las cosas que le destaco mucho, por ejemplo, que no tiene que ver con la innovación, pero sí es de poder interpretar la realidad. Nosotros el año pasado trabajamos la ley de fronteras de nuestro país, que es una ley que básicamente en este momento aplicada a la frontera con Brasil facilita a los pequeños y medianos comerciantes a mínimamente competir con el bagallo, que es básicamente una situación, todos saben que es súper crítica y desleal. También para reducir los aportes patronales y que eso promueva la creación de empleo de calidad. Y la cúpula del Ministerio de Economía y Finanzas, que promovió estas medidas, nunca se habían aplicado en Uruguay. Y es también entender un Uruguay que, por más que sea chiquito, no es el mismo. Y fueron Artigas
y en Artigas los comerciantes, porque además yo presidía la Comisión de Hacienda, entonces trabajé ese proyecto en la comisión, nos decían, nunca un ministro de Economía había venido a Artigas, nunca había venido a Artigas, punto, por un lado, y después a presentar un paquete de medidas así. Entonces creo que es una persona que además viene del ámbito privado, no es, o sea, está pensando fuera de la caja, que tiene otra mirada diferente y que a veces necesitamos, porque muchas veces los militantes que venimos de una militancia histórica en los partidos políticos, también nos terminamos encerrando en burbujas y necesitamos abrir mucho más la cabeza. Y creo que él invita a ampliar la perspectiva, a ampliar la mirada, a no quedarnos en el molde, y eso lo convierte. Tengo muchos ministros que admiro mucho, pero no creo que es conservador, creo que al contrario, creo que puede leer este mundo que yo recién demandaba, que requiere creatividad, y creo que O'Donnell tiene creatividad para generar este tipo de cosas. Yo lo veo, ministro, con una visión moderna de Estado, de país, y quizás menos digamos, desideologizado, ¿no? Mira, una más. Por lo menos en el sentido estrictamente partidario o de orejera. Y creo que eso es importante en un mundo que necesita liderazgos que no estén encerrados en un dogma. Claro. Que creo que eso termina alejando a la gente y termina limitando la forma de pensar. Nosotros aprobamos en el presupuesto pasado el impuesto mínimo global, que es un impuesto para la gente, intentaré explicarlo muy sencillo, que no es un impuesto que se crea nuevo, sino que empresas multinacionales que tributan más de 750 millones, que facturan, perdón, más de 750 millones de euros anuales en su casa matriz, lo pasen a hacer en Uruguay, que hacen lo que ya pagan ellos, que ya pagan, no se le aumenta impuestos, sino que lo pasen a tributar acá en Uruguay. Y fue O'Donnell que dijo, tenemos que embanderarnos con esto porque es una forma creativa de poder recaudar acá en nuestro país lo que ya se hace en otros. Entonces lo veo siempre con ideas, y a mí me gusta la gente que tiene ideas nuevas y no se queda encerrado en viejos dogmas. No, pero aparte la diputada... Les cuento que acá él estuvo cuando presentó su libro, se estaban juntando firmas para toda aquella historia que claro. Yo ingenuamente no sabía que él estaba en contra de eso. Le planteo que, entiendo que hay gente que está en contra porque el tema de la Constitución, que no es el momento, que la edad, todo eso, pero que me costaba entender cómo gente con buena posición veía con malos ojos que un jubilado ganara igual que el salario mínimo de un trabajador. Y quien luego fue ministro de Economía, el actual ministro de Economía, dijo, yo también estoy de acuerdo, no puede ser porque la infancia, toda una explicación muy larga, digo que me quedé viendo lo innovador que era, y a lo cual le dije, yo siempre entiendo que siempre hay problemas para la gente más humilde, y le recordé que en este país los jubilados cobraban un aguinaldo. Cuando vino la dictadura cívico-militar, lo quitó a todos, menos a los militares, claro. Y nadie más lo puso. Él quedó callado, no propuso nada, no se le ocurrió nada, por eso debe ser muy innovador, como tú decís. Cuando lo veas, decirle que con ese tema puntual, por ejemplo, capaz que con su innovación se le ocurre algo para ver si se le puede restituir un derecho a los jubilados que hasta ahora nada de nada. Por supuesto que el hecho de que yo lo catalogue como uno de mis ministros favoritos y que lo considere innovador y creativo no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que plantea, ni mucho menos. No, obvio. De hecho, hay una discusión que obviamente ya ha trascendido, que él ha marcado que está en una postura totalmente en contra de discutir mínimamente el 1%, y para mí la discusión tributaria, no tengo una postura a favor o en contra, pero para mí la discusión tributaria es importante, y ahí tengo una diferencia con él, sí, o sea, claro. En esto de no ser obsecuente al gobierno, tampoco a las personas. Tengo mis... No, Edgardo, lo que no es inteligencia artificial, que le llevó la atención a Alberto, es que la diputada hizo referencia también a la oportunidad de haber invitado al expresidente Correa, y la diputada se manifestó diciendo que quizás capaz que no fue oportuno en este momento, que antes no pasaba eso. Y yo creo que las bases, ella es parte de una generación en cual dicen lo que piensan, ¿tá? O sea, en realidad hoy las bases del Frente Amplio, la gente a pie, ha hecho cambiar al gobierno algunas decisiones y definiciones políticas. Por ejemplo, las murgas no hablan, y no soy MPP, pero las murgas no hablan que el MPP es el único sector político que hay a nivel nacional que, por ejemplo, le daba clases de apoyo y de ayuda a los muchachos, a los estudiantes en todo el verano. Una muy buena idea. Bueno, pero eso los letistas de murgas no lo saben, lo deberían saber y conocer el salario también. Topeado. O sí, pero no van a decir... Salarios topeados, también, eso también es bueno saberlo, que usted tiene usted no gana lo que gana. Usted sobre el salario topeado sí se habló, ¿no? A ver, pero es una definición. En varios carnavales.
Ahora, a lo que iba es, lo que sí está bueno es, por ejemplo, de las definiciones que ha tenido el Pacho con algunos temas, es salir después a aclarar. Por ejemplo, cuando habló de esto, de la privatización, que no es una privatización, porque hoy lo estuve leyendo y es oportuno, es muy buena. Pasa con Duxa en ANCAP, pasa con los parques eólicos. Pero ahora que de nuevo lo va a aplaudir la oposición. Está perfecto. Si es tal como lo está explicando. Pero la oposición aplaudía al Ministerio de Justicia y ahora se dio vuelta. Entonces ahora lo que voy es lo siguiente. La vicepresidenta de la República dijo que no sabía nada de la propuesta de Pacha. A veces nos falta ahí un hilo conductor y ser más exigentes en la comunicación. Sí, puede ser. En realidad, no tengo una postura muy formada sobre eso y me parece que tirar las propuestas para discutir, no hay que pedirle permiso a nadie. Entiendo, por supuesto, de que quizás habría que haber informado antes en la mesa política, en el secretariado. A veces te agrego que el propio Fernando Pereira, la forma, no el contenido, sino la forma, también le chocó un poco, digamos, que no hubiese habido ciertas conversaciones previas. Esta idea la tiró Mujica, ¿no? Recordemos también que ni siquiera es del Pacha esta idea, ¿no? Que después se acordó y dijo. El propio Pacha dice. No, después lo dijo. Cuando lo tiró, no dijo. Bueno, tomo la idea de Mujica. Cuando lo dijo, si lo hubiera dicho, menos escándalo armaba. Le ha puesto la marca registrada. A mí me da la sensación que él, en su afán de tirar la noticia, se apura. Pasó exactamente lo mismo con lo de María Dolores. Totalmente. Que después se tuvo que salir a explicar por parte de la fuerza política cómo era la situación y qué implicaba realmente esa compra. Pero tirado así como se tiró en el momento, bueno, hizo que mucha gente dijera, uy, ¿qué pasó con él? Me da esa sensación que le pasó lo mismo. Coincido. Que fue un apresuramiento en tirar la noticia, aquella de María Dolores, y esta, que después no son malas ideas, pero se tienen que salir a aclarar. Totalmente. ¿Me entendés lo que te digo? Hay otra te cambio de tema, Julieta. Estoy leyendo una nota de Montevideo Portal, Ser mujer en política, cuidados, violencia y poder. Y acá, por ejemplo, dice que según un estudio de ONU Mujeres de 2022, el 80% de las mujeres con voz pública limitó su participación en redes sociales por violencia en línea, online. Y me voy específicamente a lo que tú dijiste para esta nota y para este informe de ONU Mujeres, y tú identificaste 3 tipos de ataques y te pido que amplíes. Comentarios sobre tu aspecto físico, críticas por tu edad y acusaciones con connotación sexual sobre cómo llegaste al Parlamento. ¿Cómo es esto? Bueno, justo ayer fui a una presentación del último informe de ONU Mujeres que dice que el 80% de las mujeres que fuimos candidatas a las últimas elecciones determinamos algún tipo de violencia. A mí de este tema no es que me resulte complicado hablar, sino que no quiero caer en una victimización, porque además yo en mi primer año como legislatura he intentado marcarme trabajando otros temas, justamente en esto de la juventud, de que no encasilla los temas de jóvenes, tampoco por ser mujer, los temas de las mujeres, los temas de género, y de eso me he encargado bastante, por eso me van a ver hablando de otros temas. Ahora, es cierto que es una realidad que no se puede desconocer, es así, esas 3 categorías cuando me lo preguntaban eran las que identificaba, basta con ver los comentarios en redes sociales para determinar que lo que menos se discute son las ideas. Yo durante mucho tiempo tuve los comentarios bloqueados y también, obviamente, me insultaban por tener los comentarios bloqueados, pero es que en gran mayoría lo que se recibe es eso, es la crítica por el aspecto físico, no por las ideas, la infantilización. A mí me infantilizan mucho por mi edad. En este país avejentado, te botijean todo el tiempo. Pero vos que hace 10 años estabas en el liceo, pero ¿qué sabrás? Te falta mucho. O sea, realmente el sentirte menor, el querer rebajarte por la edad es algo recurrente en mi día a día. Entonces, y más en un país gerontocrático como este. Qué difícil que sea atractiva, que sean atractivos los espacios de definición y la política para los jóvenes cuando lo que más hacen es botijearte y ningunearte de que no tenés experiencia ni nada. Cuando para mí es un gran valor, mientras más pluralidad tenga el Parlamento de edades y de voces y de perfiles y demás, creo que mejora la democracia. Se enriquece el Parlamento. Y después, lo de la connotación sexual, yo
hace unas semanas, más o menos a fines de enero creo que fue, realicé de hecho una denuncia penal a delitos informáticos porque me encontré con un blog donde un tipo relataba un encuentro, un tipo que no conozco, que nunca vi en mi vida, relataba que había tenido un encuentro sexual conmigo, como inventando completamente un tipo que yo no tenía ni idea quién era. En ese momento daba tu nombre y ponía tu foto. Era una foto mía en prensa y decía Julieta Sierra. En ese momento no le dije a nadie porque no quería levantar vuelo, porque mi miedo era que esa captura circulara, que llegara a mi familia. O sea, era una foto mía en prensa, obviamente, pero me daba miedo que circulara eso. Era además uno de estos que se denominan libertarios. Y hice la denuncia en delitos informáticos, ahora la página se bajó. Lo hablo ahora que la página no existe, porque no quería que nadie entrara a buscarla por una cuestión de morbosidad, o sea, pero son cosas que están presentes. Y hay una diferencia. ¿Y qué pasó con ese sujeto? Claro, quien escribió eso, ¿qué pasó con consecuencias tuvo? Claro. Pues es un delito eso. Es un delito. No basta con bajar la página. ¿Qué pasó con eso? Claro, no pasa solo con eso. ¿Qué pasó con eso? Estoy por estos días siguiendo, así claro, que pero tenés que seguirlo, no por vos, sino por la cantidad de mujeres. Yo me enteré por una chica, por una chica que había seguilo pasado lo y mismo. que termine en cana ese tipo, que termine siendo penalizado. Entonces, hay una diferencia. Y yo, si bien no me van a escuchar hablando de esto mucho, porque no quiero caer en la victimización de estar hablando todo el tiempo de esto, lo cierto es que las mujeres en política vimos un tipo de violencia que los hombres no viven. Del tipo como habrá llegado esta. Está vinculado a mí la cantidad de personas que también me escriben de que a mí no me conoce nadie, como si el resto de los legisladores todo el mundo los conociera también, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Está bien, yo entiendo que los legisladores somos en gran parte figuras desconocidas, pero atándolo a la connotación sexual de cómo una llegó a lugares. Y eso a los hombres no les pasa. Es muy difícil que a un hombre le digan con quién estuviste para estar donde estás. Porque no sos periodista deportivo. Entonces, mira que los periodistas deportivos nos dicen no hay cosa que no nos digan en la silla. En las redes sociales. Se entiende lo que dice periodista deportivo. Se entiende lo que dice la diputada. Para poner un ejemplo puntual. Me parece horrible. Hay una ministra que se vive burlando de su vestimenta, de sus caravanas, y de ningún ministro se burlan de su traje, de su corbatita, ni de nada. Hay una ministra que en varios medios de prensa y varios legisladores la agarran para la chacota. Y a ningún varón ministro, ni de este gobierno, ni de otros gobiernos, se metieron con su vestimenta. Sí, hay un tema de género, claramente. Yo invito a la gente a leer los comentarios y vean que no se discuten ideas, no discuten. Claro que no. Es descalificación. Se critica la propuesta. Para terminar, ¿tenés alguna postura respecto a la fiscal Mónica Ferrero, fiscal subrogante? Porque la oposición dice, nosotros vamos con Ferrero, no vemos otro argumento para cambiar, tiene que ser ella, y si el gobierno, que es mano, no propone nadie, va a seguir Ferrero hasta el 2030. ¿Tenés una postura al respecto? Y el presidente Orsi acaba de decir que a él no le preguntaron, que él nunca estuvo en desacuerdo que siga Ferrero. Lo acaba de publicar ahora. Pues entonces esto debe haber sido de los últimos minutos, porque todavía no oí las declaraciones de Yavandú. Esto es así, minuto a minuto. No, en realidad no tengo una postura. Lo que sí tengo claro es que la oposición no nos va a correr con el poncho con este tema. Estuvimos todo el periodo pasado sin fiscal de corte porque no se pudo llegar a un acuerdo. La oposición no trabajó ningún acuerdo. Entonces ahora corrernos con el poncho, seguro que no. Por supuesto que es importantísimo tener una fiscal de corte, pero no me voy a manifestar ni a favor ni en contra de la doctora Mónica Ferrero. Muy bien, Julieta Sierra, diputada del MPP, gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes. La presentó Mialjani. ¿Buscas un alimento sano que te ayude a tener tus defensas bien arriba y además que sea natural? Pensá en la granja Honey, producción propia, todo nuestro proceso orgánico certificado, apiarios en zonas rurales. ¿Pensaste en mí?